un API sobre JPA que nos da adicionalmente lo de los repositorios y demás. Nos facilita la vida un montón y por eso usamos Spring, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es agregar una dependencia aquí que sea la de Spring JPA para tener todas esas facilidades, ¿cierto? Ya. Estoy pensando, ya, en este POM no tenemos nada, pero en el POM de afuera ya tenemos las dependencias de Spring, ¿no es cierto? Sí. Spring Boot Starter Web, Spring Boot Starter Test. Entonces, a esta altura, yo voy a definir también la dependencia de Spring Data JPA, ¿ya? Spring Data. Y puede ser que haya un Spring Data JPA Starter. Porque ese es el Starter Data JPA. Este. ¿De acuerdo? Ahí está. Descargando las dependencias. Ya. Maven, acuérdense que es básicamente una herramienta para gestionar las dependencias que hay en mi aplicación, es decir, tener todas las librerías JAR que yo necesito de una manera organizada, y también es una herramienta que me ayuda a hacer build de la aplicación. Ya vamos a ver esto también en un futuro, pero básicamente fíjense que Maven es muy útil al momento de ayudarme con todas las dependencias. Cuando ustedes van aquí a External Libraries, van a ver que cuando mi aplicación se levanta, se incluyen todas estas librerías, que yo no las incluí, o ustedes no las han incluido. Las va incluyendo Maven y, y las otras dependencias que hay con Spring a medida que nosotros agregamos estas dependencias. Por ejemplo, Starter Web es la que nos deja hacer todos estos requests de manera sencilla, que le da a la aplicación la habilidad de, de recibir request y generar response. Esta también nos ayuda fácilmente, la voy a poner acá abajo, a hacer los unitarios o integrados que nosotros hagamos. Y esta es lo que nos va a ayudar a entrar a la base de datos. Pero todas estas también tienen dependencias internas, que son, por ejemplo, las dependencias para la base puntualmente. Ya, por ejemplo, miren cómo incluye esta librería. Spring Data JPA, Spring Data Commons, Spring Boot Starter JDBC, Spring Start, bueno, aquí se pueden imaginar. Todas estas librerías son las que se van incluyendo a medida que yo voy agregando dependencias en Maven, ¿ya? Y Andrés, y si no se le pone la versión aquí, por ejemplo, en esta dependencia, ¿qué versión toma? la versión va a tomar la del Dependency Management, que es este de aquí, 2.40, que también lo podremos hacer para que esté acorde con el otro. Mm. Este Dependency Management lo que hace es, y esta dependencia de aquí que importamos eh, que es un poquito distinta a las otras, lo que dice es, cualquier dependencia de Spring Boot va a utilizar esta versión. Ya, Entonces lo que hace es, fíjense que aquí no está la versión y aquí tampoco está la versión. Lo que hace él es agarrar y decir, mira, todas las que sean Spring Boot, utiliza la versión que está acá. ¿Ya? ya. Entonces, Aquí sí, los chicos se habían encontrado con algún problema con las fechas, me parece. Y ellos cambiaron esa versión a 2.7.1. no, vamos a usar la que está. Después analizamos un poco mejor eso, ¿ya? Si hay que Ya. tenerlo en cuenta, no se preocupen porque siempre va a haber alguien ahí con experiencia que nos va a ayudar a resolver estos asuntos. Daniel, yo, Andrés, Sandoval, Jenny. Pero lo importante es que ustedes entiendan esto,
Ya mucha gente no entiende esto. Entonces, tal vez algún rato sí hacemos un poco más detallado el uso de Maven, o tal vez dense alguna leidita a cómo funciona Maven y dónde se lo usa, ¿ya? Por ejemplo, ahí le voy a tomar la lección a Jenny. Jenny, ¿qué significa esto? El scope Scope test. es un misterio para mí. Este es un poco extraño, no lo usamos mucho, pero lo que dice es, estas librerías utilízalas o inclúyelas cuando nosotros ejecutemos los unitarios. Pero cuando hagas un Maven install o un Maven deploy, estas librerías no van. Es decir, en el jar final que se genera aquí, cuando yo hago un build, en el jar cuando yo hago un Maven package, ¿ya? Aquí voy a messaging y pongo Maven package. Él ejecuta los tests, verifica, valida todo el lenguaje Java, lo recompila, fíjense lo que está haciendo. Mueve los archivos source, pum, 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 y después genera un jar. Este jar de aquí no incluye esto, porque esto solamente es para hacer el test. O sea que solo cuando tú le pongas scope test, lo toma en cuenta al momento de hacer test y si no, no. Claro, las ignora. Si yo las incluyo, imagínate, este jar va a ser bastante grande porque tengo un montón de archivos en test y no los necesito ya en ejecución real. Cuando también la ejecuto dentro de un servidor web, cuando mi aplicación se va a ejecutar dentro de un servidor web y estoy incluyendo librerías de Apache, yo le pongo scope runtime. Entonces tampoco las incluye en el jar y las obtiene del runtime, es decir, de donde se está ejecutando, que sería el Apache. ¿Ya? Pero bueno, no me quiero ahondar mucho en ese tema ahorita. ¿Ya? Pero algún rato vemos Maven, ¿ya? Ok, entonces ya tenemos esa librería y ahora necesitamos también la librería de H2, ¿no es cierto? Sí. La que nos está faltando. Entonces, voy a buscar un ejemplo rápido. Input H2. Ya, la librería H2 normalmente ya funciona en memoria. Y fíjense aquí, no estoy seguro por qué aquí le ponen runtime. Creo que Spring Boot Starter ya tiene esa librería internamente, por eso le ponen runtime, pero vamos a ver, vamos a ir con eso. Ya, después necesito esto para poder entrar a la base, ¿cierto? Esto es lo que ustedes hicieron. Sí. Ya, aquí nos falta resources, ¿no es cierto? ¿Dónde está la carpeta de...? Ah, pero es que aquí no es ese. Ah, sí, no es ese. ¿Por qué no está source main resources? El ejemplo, es que ese creo que es el ejemplo principal que nos pasó, ahí todavía no estaba ese archivo. Sí, sería bueno ubicarse en la rama de gema, creo yo, no sé, porque ya está No, más ya, avanzado. ya fue, ya olvídense. Nos vamos con el archivo, Application Properties. Ya. Entonces, las bases de datos, acá cambiémosle el nombre nada más, pongámosle, ¿cómo llamamos a nuestra base de datos? Ah, está bien, dejémosla así. Para JPA necesitamos un driver, un username, un password, las bases de datos H2 que son en memoria, ya directamente tienen este SA y este password y el dialecto de JPA que vamos a usar, que es este. Perfecto. Entonces vamos a hacer una entidad sencilla. Pongámosle email message, ¿no es cierto? O email, pongámosle, no pasa nada. Entonces le tenemos que decir que esto es un entity, ¿sí?
A mí me gusta especificar también el nombre de la tabla. ¿Por qué? Porque en el modelo de datos hay un estándar de usar minúsculas, guiones, y en el modelo de objetos es un poquito diferente. Entonces a mí sí me gusta mantenerlos separados y con sus nombres definidos de la manera estándar. Si ustedes van a SQL, tienen un estilo de nombres que es estándar internacional y que se utiliza mucho. Mucha gente no los respeta, pero a mí siempre me gusta respetarlos. Entonces, esta tendría que llamarse emails, ¿ya? La tabla. Y aquí me dice, name creo. Name igual a emails. Ese es el nombre de la tabla. Email va a necesitar siempre un ID. Entonces tengo que ponerle un ID. Vamos a poner un long ID. Y este tiene que ser una key. ¿Cierto? Ese tiene que ser la key. Y después solo vamos a ponerle un atributo que sea, qué sé yo, así también especificarle el nombre. Vamos a ponerle content. ¿Ya? No sé si esto es lo que vamos a hacer al final, pero me estoy inventando, ¿ya? Eso es todo lo que necesitamos, getters y setters, listos. Estamos bien, ¿no es cierto? Sí. Ah, esto también puede ser autogenerado. ¿Cómo se hace que una entidad sea autogenerada? Jenny, ¿te acuerdas? Tienes que ponerle estrategia, eh, generate type punto identity. No se llama arroba. No, pero Generate value y entre paréntesis ahí lleva la estrategia. Ah, ok. Igual a generation type. Punto identity. O auto. Voy con auto, sí. Sí. Ya. ¿Algo más aquí? No, no. Eso es todo. Ya, esto lo que hace es que la base de datos reconozca que este ID es autogenerado y que cuando yo hago un insert, cuando yo hago un insert y no le defina nada aquí, el autogenera el siguiente número. Es decir, utiliza una secuencia, básicamente, ¿ya? Lo bonito de JPA es que yo lo defino así de manera sencilla y para MySQL lo hace de una forma, para SQL Server utiliza una secuencia que genera el momento de generar la base, para H2 lo hace igual de otra forma. Entonces, él se encarga de hacerlo de las diferentes maneras. La librería que yo importo es la que se encarga de hacer ese mapeo, ¿ya? Y a mí me lo deja de una manera muy genérica. ¿De acuerdo? Eso es lo chévere. Oye, en el ID también falta lo de column name. Ya, acá tiene razón Jenny, yo la omito ¿por qué? Porque ID ya no, pues sí, y acá también la podríamos omitir. La cosa sería cuando esto se llame content Cuando body. sean diferentes. Ah, Claro. ya. Entonces ahí sí tendría que ponerle acá content body. Pero no es el caso. Igual incluyámoslo, me parece bastante sano hacerlo. Pongámosle ID. Ya. Listo, vamos a hacer el repositorio. Email repository. Eso tiene que implementar JPA repository. Hay otros repositorios de los que se puede heredar. ¿Ya? Esto tiene que ser una interfaz, no necesita ser una clase. Eso es también lo bacán de estos manes. Solo con hacer una interfaz, fíjense la magia que hace Spring. Y esa es por la razón por la que usamos Spring. Porque nosotros, si ustedes lo hicieran a esto con otro lenguaje, o sin Spring, en Java, sin Spring, o en Visual o lo que sea, la facilidad para hacer este acceso
datos es bastante, está bastante buena. Es realmente bastante sencilla. Ya, en mi teclado que es gringo no tengo los menor que y mayor que. Déjenme cambiar el. A veces es un problema porque en el teclado, ahí sí. Ya. Entonces, email es la entidad y el ID es un log, ¿no es cierto? Ya, y con esto ya tengo todo. Entonces vamos a hacer una primera prueba aquí. Vamos a poner aquí un AutoWork y vamos a poner aquí private, email repository, repo. Y vamos a poner un repo.count. ¿Ya? Creo que me vuelve integer, puede ser. Un long. Entonces vamos a hacer solo un system out, no pasa nada. Y pongámosle records. Es una mala prueba, pero ya. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Nos falta algo? Hasta aquí le entiendo todo lo que está haciendo. Ya, yo creo que sí nos falta algo que es inicializar la base de datos. No le dijimos que tiene que generarla. O sea, sí está bien, está en memoria, pero no creo que la está generando automáticamente. ¿Cierto? Entonces, cuando probemos, vamos a probar esto. Esto era un get, ¿no es cierto? Sí, get mapping reading. Entonces podemos ir acá y decir localhost. Me devolvió bien, pero ¿qué me imprimió? Record 0. Ah, sí. O sea, creo que ya por defecto la genera, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿dónde le pondré los de insert para que los tome? Vamos por partes. Aguántense un chance. Ya, entonces aquí vamos a hacer una pruebita más. Vamos a poner repo. Vamos a hacer un new email. Y vamos a volver a correr esto. Después de guardar. Repo.save email. Y vamos a contar nuevamente. Tui. Me corrió. Ah, sí, está funcionando. Entonces, vamos a ver que por defecto, este man está haciendo las cosas automáticamente. Está generando las tablas y todo. Y también sé que cuando la detengo, la borra. ¿Por qué? Porque como es en memoria, entonces cuando la aplicación se detiene, se borra la base. ¿De acuerdo? Sí. Ya está bien, eso es lo que yo quiero. Ahora, ¿qué más quiero? Yo quiero que esta base de datos, vamos a hacer así, ya, por ahora y para avanzar rápido. Vamos a dejar solamente la base de datos en memoria, siempre. ¿Ya? No vamos a usar la base de datos MySQL. Ya les voy a explicar después por qué, ¿ya? Es sencillo utilizar las dos, pero por ahora vamos a usar solamente la base de datos en memoria para avanzar con todas las otras funcionalidades. Y después hacemos la base de datos en SQL que ya se mantenga. ¿Ya? ¿Les parece? Está bien. Ya. Ahora, lo que decía Alexis, ¿qué pasa con esto de acá? Los dejo un ratito
y seguimos ya porque tenemos la reunión con la gente de mi cadena. Son las 9. Ya, listo. Vayan analizando esto que les mostré, modifíquenlo para solo usar la base de datos en memoria, ya no usemos la de MySQL por ahora, no quiero que mezclemos y nos hagamos lío. Y después avanzamos, ¿ya? Listo. Ya venimos por acá mismo. Está bien. Listo. A ver, Ahorita, Andrés, antes de que continúes, sí. ahorita estábamos viendo uno de los principales cambios que notamos en lo que tú hiciste ahorita, es que anteriormente lo que es el repositorio estábamos extendiéndolo de CRUD repository y ahorita lo hiciste con JPA repository. Pero no debería ser mucha diferencia, porque creo que uno extiende de otro. Ya, No, hasta ahorita déjame ver. es el único cambio que vimos nomás. Mm, debe haber otros, pero en realidad, déjame ver si CRUD es. Claro, a ver, repository es el más genérico, ¿ya? Este extiende de repository y me agrega save, save all, find by, exists by, find all. Este es el que me da toda la magia en general, el CRUD. El de ustedes es más básico, ¿ya? El JPA repository que yo usé extiende ya de estas otras funcionalidades. Y si se van a este, extiende de acá, ¿sí ven? Ya. Entonces básicamente es lo mismo, pero si quieren hagámoslo con CRUD, no pasa nada. No, era solo una Pero observación. si le cambio a CRUD, a lo que me refiero es que si le cambio a CRUD, no va a alterar básicamente la funcionalidad, tendría que ser igual, ¿ya? Sí, pero las opciones creo que son más, Son más menos opciones. simples, claro, porque solo es Sí, create, etcétera. sí, pero no debería estarles molestando. Ahora, volvamos acá. ¿De qué manera entonces inicializamos la base de datos? Spring tiene algo que me gusta, pero a veces es un poquito difícil de entender. Spring busca, y tiene un nombre eso, pero les resumo, busca inicializar lo mínimo que se necesite. Es decir, te dice, si tú no me das opciones, si tú no me das settings o si tú no me das qué es lo que yo debo hacer, yo te voy a inicializar esto de la manera más sencilla que se me ocurra. ¿Ya? Fíjense aquí nosotros no le dijimos a Hibernate que genere la base de datos, pero al no definirle eso, él dice, ok, entonces yo te la voy a iniciar porque supongo que la vas a necesitar inicializada. ¿Me explico? Entonces nos está haciendo esa magia automática debido a que nosotros no le dijimos que no lo haga. Entonces, si no le pasas ese atributo, el tipo asume, o Spring asume, que hay que hacerlo. ¿Ya? Y asimismo, les voy a mostrar esto. Asimismo, él asume, si yo acá genero un archivo, y ese es el nombre estándar que ellos le pusieron, DataSQL, ¿ya? Y le voy a configurar aquí el dialecto, solamente para que, vamos, Project Dialect, MySQL, no, H2 es esto. ¿Ya? Y le voy a poner insert into, ¿cómo habíamos llamado esto? Email, ¿no? Email. ID, content, vamos a ponerle solo content porque es autonumérico. Values, son content. ¿Ya? Por defecto, por defecto, Spring busca este archivo llamado data.sql y lo ejecuta. ¿Ya? Ya van a ver. Si nosotros llamamos ahora a nuestro greeting,
Vamos a ver que les mentí. No lo corrió. Es que creo que en el Application Properties debe decirle que lo ejecute tal vez. Y debería hacerlo automático, pero bueno, vamos a ver. O así se supone que era. Initialization mode, tal vez por eso. Pero Acá tenemos, aquí, sí. aquí falta la parte donde le dices que el archivo donde está. Sí, pero yo me acuerdo que con data, tal vez está más mal ubicado, pero yo me acuerdo que con data, él automáticamente lo generaba. De hecho, lo busqué en algún lado, déjame ver. Data source.data y le pones ahí la... Bueno, al menos así está acá en Ecom. Miren. That's when we can use the data SQL and schema files in Spring. Sí, así se llaman los genéricos. Data SQL y esquema. Si ustedes definen estos dos archivos, él va a tomar este archivo y va a generar el esquema, y va a tomar este archivo y va a insertar datos. Pero ¿en qué parte tienen que estar ubicados? Un buen punto, buena pregunta. Deja ver el ejemplo. An easy way to do this is when we run the project, on the classpad, this file on the classpad dice. Mira, el esquema file, el esquema SQL es para crear las tablas, create Las table, tablas. etcétera, y el otro data es para llenar datos en las Así es. super. We don't want to rely on the default schema creation mechanism. Creo que tienes que tener los dos. Spring will pick up this file and set up a script. Please note that the script-based initialization and Hibernate initialization together cause some issues. Claro, ahí está. Ahí está. Tenemos que deshabilitar la creación de este. Sí, eso es lo que les decía. A veces es bueno, a veces es medio complejo entender. Entonces, para que esto funcione, primero tenemos que deshabilitar la de Hibernate. Es decir, decirle a él, mira, no inicialices nada, ¿ya? Yo lo voy a inicializar. Y pongamos el esquema, nosotros mismos también. ¿Nos parece? Y se parece al nuestro, porque esto es un integer, solo aquí le pusimos long, pero bueno, integer funciona. No nulo, auto increments. Y acá pongámosle content. ¿Cierto? Y esta se va a llamar emails. Está bastante bien, ¿no es cierto? Ya, entonces este es esquema SQL y esa es cosa. Entonces ahora, cuando yo levante, de la application properties dice Hibernate none. Vamos a ver. Cuando yo levante, tendrían que correr. Y eso también lo pueden ver en los logs. Si ustedes levantan en el de logs, deberían ver que eventualmente tomó los archivos y que los ejecutó. ¿Ya? Miren, found un repositorio PA. No parece o no veo en ningún lado que esté inicializando la base.
No, no es cierto. Pero dice JP repositorios inicializados. Vamos a ver. Falló. Seguramente no encuentra la tabla. Ahí está. Ah, ok. Ya, está bien. No encontró la tabla Hibernate Sequence, que es la que utiliza seguramente para el autonumérico. Entonces, solo por ahora, pongámosle ID, nosotros mismos, y pongámosle este ID manualmente. Voy a olvidarme del autonumérico. Ya, 1, 2, 3, 4. Y en email pongámosle, también quitemos esta parte, solo por ahora. Y en controller tengo que setearle un ID también. Nosotros para esto de la secuencia creamos una nueva tabla en el data. Claro, al no estarla generando y no generarla aquí, porque no me acuerdo cómo se hacía, entonces, como ya no la genera Hibernate, como le dijimos, ya no la generes tú, entonces necesitamos que todo exista. ¿Ya? A nosotros le pusimos así. Create Nosotros, sequence. ncom te refieres, ¿no? Ajá. Ahí puse. Y de Ya, hecho creamos la tabla ya en la base de datos. Normal. ya. Fíjense ahí, fíjense la salida. Ya habría los récords, ya existían 4 y agregamos 1 y ahora hay 5. ¿Ya? Entonces, así funciona Spring, ¿no? Tienes, ahorita a propósito le dijimos que no lo genere, entonces él tomó estos dos archivos, ejecutó este y después este. ¿Ya? Entonces, esto les va a servir en los unitarios. ¿De acuerdo? Háganlo de esta manera o generen estos archivos de esta manera y avancemos con eso. ¿De acuerdo? Sí, listo. Entonces de momento nos olvidamos lo que es la base MySQL. Sí, sí, olvidémonos ¿por qué? Porque vamos a necesitar migraciones. Y como vamos a estar modificando bastante el modelo, no quiero que esas migraciones afecten ahorita a lo que estemos haciendo. Entonces, ahorita siempre que modifiquemos, si nosotros tenemos una base de datos, les explico la razón. Si nosotros tenemos esto ahorita en una base de datos MySQL, ¿ya? Y nosotros no usamos una herramienta de migraciones. Lo que va a pasar es que con la siguiente funcionalidad, la siguiente historia de usuario, si ustedes modifican esto y le agregan acá otro atributo, le van a dañar la base de datos al otro desarrollador con el ambiente local. Ya tiene que ser, debe haber un alter aquí. Entonces, en lugar de hacer esto, lo que hay que hacer es un alter table acá y después decirle desarrollador 2 o Alexis hace algo, avisarle a Gema que tiene que ejecutar el alter. ¿Ya? Entonces, esto sin una herramienta para migración es un lío y es horrible. Y como vamos a modificar bastante el modelo, entonces ahorita quiero solamente hacerlo en memoria, ahorita modifiquen acá el archivo, no importa, porque siempre que ustedes levanten esto se va a ejecutar de cero. ¿Me entienden? Entonces acá se puede manipular esto muy bien hasta que tengamos ya una base un poquito más armadita, unos modelos un poco más realistas, y ahí sí nos migramos a la base de datos SQL, a la MySQL y con una herramienta de migración que se llama Flyway, que nos va ejecutando los alters de manera ordenada en los ambientes sin que tengamos dificultades. ¿Ya? Entendido. Entonces ahorita avancemos con esto. Esto les va a funcionar para hacer los unitarios. Ya, muchas gracias Andrés. ¿Ya? Eh, ¿Quieren que les suba esto? No sé, por mi ¿O, parte, o está muy sencillo? por mi parte no creo necesario. Igual también sí grabé pantalla así como el otro día para ayudarle a Ya, gente con el video. chévere. Entonces, fíjense también cómo solucionar este problema. Fíjense qué tienen que generar para estos automáticos. Aquí tiene que haber una Hibernate Sequence con ciertos IDs o con cierto nombre de secuencia para que funcione.
Y si no le ponen ese nombre de la secuencia, aquí creo que pueden especificar el nombre de la secuencia. Bueno, revisen eso. Ahí les envié la tabla que tienen que crear, o sea, el script, aquí en el chat. Solo eso le agregan aquí al esquema SQL y ya estaría. Y acuérdense del non, ¿no? Acuérdense de hacer de decirle a Hibernate que no haga nada, ¿no? Ah, ya. Ya. Listo, chicos. Entonces avancemos con eso, avancemos con los unitarios aquí y me cuentan cómo vamos, ¿ya? Ya, listo. Listo. Ok. Bueno, chao. Gracias. Que tengan buen día. Chao. Pasen bien. Gracias.